En caso de que Canadá decida retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la delegación mexicana regresaría a Washington a fin de hacer las modificaciones pertinentes en diversos temas durante los siguientes 30 días, fecha límite para mandar el documento al Congreso estadounidense. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que si bien lo ideal es continuar con un acuerdo trilateral como fue pactado hace más de 20 años, si esto no se concreta, México y Estados Unidos tendrán un acuerdo actualizado y muy positivo para hacer prevalecer la competitividad y proteger la planta productiva. Con el fin de profundizar en los beneficios o repercusiones para nuestro país en ambos escenarios, recibimos esta mañana en 21 Noticias a Edgar Dávalos González. Él es profesor de Economía de la FES Aragón. Edgar, bienvenido, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, Edgar. Bueno, pues ¿en qué parte de la historia del TLCAN nos encontramos hoy miércoles? Bueno, hoy en día ya se tiene un tratado bilateral con Estados Unidos, ya es un hecho. Hay que recordar que el objetivo principal del gobierno mexicano era sacar un tratado trilateral. Sin embargo, bajo las presiones de Donald Trump y algunas cuestiones más específicas en función de las exportaciones e importaciones que son muy necesarias mantener, pues el gobierno mexicano optó por negociar de una forma bilateral. Actualmente ya se tiene este tratado resuelto, sin embargo, hoy en la mesa, de hecho el día miércoles, el día de hoy, está sentándose ya Canadá para ver si existe la posibilidad de que se encuentre con un tratado trilateral. Por el momento podríamos decir que México llegó a solucionar los dos apartados complicados, que eran principalmente las reglas de origen en el sector automotriz y la parte de resolución de controversias, que es una mesa que se dedica principalmente a resolver cuestiones legales o cuestiones importantes entre empresas de un país y otro. Una cosa muy importante, es muy necesario que entre Canadá, ya que el cúmulo de estas tres economías hace el bloque económico mucho más fuerte. Sin embargo, la coyuntura actual nos enmarca que el gobierno de Estados Unidos está tratando de alguna u otra forma dar políticas económicas proteccionistas, y bajo ese escenario el mejor tratado que se ha obtenido hoy en día pues es el bilateral. Hasta el viernes se tiene para que Canadá pueda resolver sus diferencias, y en dado caso de que no se resuelvan, se mandaría la iniciativa directamente al Congreso del Senado de Estados Unidos para que solamente sea bilateral. Que eso, gracias Edgar, que eso además no depende ni siquiera tampoco del presidente Donald Trump. Así es. Es decir, la verdad es que digamos que lo que se ha avanzado actualmente pues está como detenido con alfileres, si queremos hacer alguna analogía, porque justamente lo que México negoció de manera bilateral con los Estados Unidos podría que si el Senado de los Estados Unidos simple y sencillamente le dice a Donald Trump, pues no pasa porque la negociación era trilateral, efectivamente, no hay condiciones para aprobar un acuerdo bilateral, de tal suerte que sería como borrón y cuenta nueva y otra vez todo para atrás. Es un hecho que puede pasar esta circunstancia, sin embargo lo veo muy difícil. El Partido Republicano está apoyando muy fuerte esta iniciativa, el gobierno mexicano se ha acercado directamente a hablar con algunos senadores en este sentido, pero sí es muy importante saber, no necesariamente se echa para atrás, simplemente se continúa con el Tratado de Libre Comercio actual, con las mismas condiciones, y únicamente se aplaza. Anteriormente habíamos platicado y comentamos en este mismo espacio que es muy necesario, y era muy necesario que este tratado quedara resuelto antes de las elecciones y en algún momento antes de la parte de la entrada en México del nuevo presidente, ¿no? A ver, ¿y cuáles serían las implicaciones para México en caso de que Canadá no esté incluido en este acuerdo trilateral y solamente se llegue a un acuerdo entre México y Estados Unidos? ¿Es positivo, es negativo para México? En términos generales es negativo. Canadá es una economía que aporta mucha inversión extranjera a México, extranjera directa, principalmente en el sector energético. Exportamos muchas cuestiones de productos agrícolas, el sector aeroespacial, y la parte automotriz está muy ligada a la economía canadiense. Entonces el hecho de que no esté sí llega a cambiar un poquito las reglas del juego, a pesar de que ya se ha llegado a un 75% de reglas de origen en el tratado bilateral actual que se está proponiendo. Eso obligaría a sentarse a México nuevamente con los Estados Unidos para afinar detalles, sin duda alguna. Por supuesto, porque precisamente Canadá está negociando esta parte, ¿no? La de las reglas de origen y de la resolución de controversias. Son los dos apartados
Y los temas de lácteos, ¿no? Sí, los temas de lácteos, porque al final de cuentas Canadá requiere también, bajo un esquema proteccionista, que su economía de lácteos en este sentido o sus empresas de lácteos pues no se vean perjudicadas por esta parte. Entonces sí está presionando mucho en esta parte. Edgar, ¿y qué medidas debería tomar el gobierno mexicano en caso de que Canadá no permanezca dentro de este acuerdo? Bueno, las medidas ya fueron tomadas anteriormente, se firmó el TPP, de alguna u otra forma Canadá está dentro del TPP. De los negocios con México. Y por supuesto, de alguna u otra forma, al salirse Estados Unidos, tener un tratado bilateral con México, México entra con Canadá a un bloque mucho mayor, ¿no? Entonces, hay acciones ya hechas anteriormente, entonces no veo de alguna u otra forma un desequilibrio en ese sentido, a menos que el Senado tire la parte de la propuesta bilateral. Y que al final del camino, bueno, pues tendrá que haber necesariamente reacomodos con un nuevo acuerdo, porque también es cierto, no conocemos las reglas chiquitas de lo que se ha firmado, lo conocemos hasta este momento en términos muy generales. Sí, son 30 días los que tiene el gobierno mexicano. Bueno, antes del 30 de septiembre se tiene que entregar la parte de la letra pequeña, el análisis fino, y ese lo está preparando sin duda la parte de Secretaría de Economía y la Cancillería mexicana, ¿no? Pues Edgar Dávalos González, profesor de Economía de la FES Aragón, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el Estudio de 21 muchas Noticias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Gracias.